En esta ocasión nos centraremos en el ejercicio número 4.2 del libro de Semansky, el cual dice: unos trabajadores están tratando de liberar una camioneta atascada en el lodo. Para sacar el vehículo usan 3 cuerdas horizontales que producen los vectores de fuerza mostrados en la figura 4.2. Aquí tenemos la figura y nos piden obtener las componentes X y Y de cada uno de los 3 tirones. Llamemos a este el tirón 1, a este el tirón 2 y el tirón 3. Y use las componentes para calcular la magnitud y dirección de la resultante de los 3 tirones. Bueno, iniciando por el inciso A, que nos pide calcular las componentes X y Y. Es decir, calcularíamos F1X, F2X y F3X. Para F1X vemos que, si nosotros recordamos, la componente de un vector en X es igual a la magnitud del vector por, en este caso, el coseno del ángulo. En este caso, menciono en este caso ya que usamos el coseno cuando el ángulo que nos dan es el adyacente al eje X. Entonces, la magnitud de F1 que nos dan el dato sería 985 newtons, y esto multiplicado por el coseno del ángulo, que es de 31 grados. Esto nos da, usando un poco la calculadora, un valor de 844.31 newton, usando dos cifras significativas. Para la componente X del vector F2 realizamos un proceso similar. Tenemos la magnitud de 788 newtons, como lo muestran aquí, y sería por un coseno. En este caso vemos que el ángulo está medido desde el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer, como estamos usando el coseno para indicar el ángulo adyacente al eje X, vamos a trazar un ángulo que viene desde el eje X hasta el vector, y para eso lo que vamos a usar es el conocimiento de que el ángulo que forman el eje X y el Y es un ángulo recto de 90 grados, por lo que este ángulo de aquí sería 90 grados más los 32 grados desde el eje Y. Entonces nos quedaría por el coseno de 90 grados más 32 grados. En este caso, usando la calculadora, tenemos que nos da menos 417.58 newtons. Para el vector F3 realizamos lo mismo, con 311 newtons, que es su magnitud, por el coseno. Ahora el ángulo desde el eje X vemos que son 90 más 90, 180, más esos 53. Entonces serían 180 grados más 53 grados, que en este caso nos da menos 247.34 newtons.
Ahora, verificando que tenga sentido, vemos que para la componente de f1 en x nos da un valor positivo, y como vemos, este vector efectivamente está apuntando hacia el lado positivo del eje x. En f2 nos da un valor negativo, y asimismo el vector f2 está apuntando hacia el lado negativo de las x. Y el f3, que nos da también un valor negativo, vemos que efectivamente apunta hacia el lado negativo de las x. Ahora, siguiendo con las componentes en el eje y, tendríamos que calcular la fuerza F1Y, F2Y y F3Y, que serían los componentes en Y para cada uno de los vectores F1, F2 y F3. Ahora, recordando que cuando tenemos el ángulo adyacente al eje X, la componente en Y será la magnitud del vector por el seno del ángulo. Entonces, aplicando esto, tenemos 985 newtons por el coseno de 31 grados. En el caso de F2Y tenemos 788 newtons con el seno de 90 más 32 grados. Y para la componente Y en el vector F3 es 411 newtons por el seno de 180 más 53 grados. Vemos que básicamente, perdón, aquí puse coseno, es seno, ¿verdad? Vemos que básicamente tenemos las mismas expresiones, solamente cambiando la función coseno por la función seno. Ahora, usando la calculadora podemos obtener los valores. En este caso serían 800, no, perdón, serían 507.31 newton. Para F2Y serían 668.26 newton, y para F3 nos da un valor de menos 328.24 newtons. Ahora, de la misma manera que comprobamos que tuviera sentido las respuestas en las componentes X, lo hacemos con las componentes en Y. F1 y F2 nos da un valor positivo, por lo que tendrían que ser fuerzas que se aplican hacia arriba, y vemos que en ambos casos las fuerzas van hacia arriba. Por otra parte, el vector F3 da negativo. Eso indicaría que el vector apunta hacia abajo, y vemos que también cumple, por lo que los signos en este caso tienen sentido. Entonces, ese sería el inciso A, obtener las componentes X y Y de cada uno de los tres tirones. El inciso B nos pide calcular la magnitud y dirección de la resultante. Entonces, recordemos que la magnitud del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de las componentes de la resultante sumadas al cuadrado. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y a su vez,
las componentes de la resultante no es más que la suma de todas las componentes que tengamos en esa dirección. En este caso, la de los tres vectores f1, f2 y f3. A su vez, tenemos que la componente en y es la suma de las componentes en y de los vectores involucrados. Usando la calculadora tenemos para frx la fuerza resultante en el eje x sería sumar f1x, f2x y f3x. Entonces nos quedaría 844.31 menos 417.58 menos 247.34, lo cual nos da un valor de 179.39 newtons. Para la componente en y sería sumar las componentes en y. Sería 507.31 más 668.26 menos 328.24, lo cual nos da un valor de 847.33 newtons. Ahora, teniendo ya las componentes, podemos calcular la magnitud de la resultante usando la fórmula que pusimos aquí. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada, abrimos paréntesis al cuadrado, y frx es lo que calculamos aquí, sería 179.39 más fry al cuadrado, que sería 847.33 al cuadrado, lo cual nos da un valor de 866.11 newtons. Ahora, para la dirección tenemos que el ángulo que forma el vector fr con el eje de las x es la función inversa de la tangente de la componente en y de la fuerza resultante sobre la componente en x de la fuerza resultante. Entonces, bueno, esto lo podemos sacar en la calculadora directamente, siendo que tangente a la menos 1 de fr en y, que sería 847.33, sobre fr en x, que sería 179.39, lo cual nos da un ángulo de 78.05 grados. Ahora, estos valores nos indicarían que nuestro vector resultante en nuestro diagrama sería el siguiente. Sería un vector de 866.11 newtons que forma un ángulo con respecto al eje x de aproximadamente 78 grados, redondeando los decimales. Y eso sería todo lo que nos pide este problema.